que se de Gamboa es derma. Gracias. Sí, no demoró, pero gracias porque no sé por qué mis audífonos están fallando ahora. Ok, chicos. Bueno, solo hay 5 personas, pero con ustedes vamos a hacer la revisión, pues finalmente esto es de quien está interesado. Bueno, vamos a ir revisando pregunta por pregunta. La primera pregunta, les soy honesta, ese es el tipo de preguntas que a mí no, pero ¿por qué se las pusimos? Porque son el tipo de preguntas que están haciendo en el examen nacional de residencias médicas. Entonces, para aquellos a los que estén interesados en hacer una residencia, bueno, pues tienen que conocer este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, aquí déjenme pasar algún examen para que vayamos viendo las respuestas. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Otra cosa, ¿están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, vamos a revisar este examen que fue el de la puntuación más alta, ¿no? Entonces, aquí en el gen del acné, pues hay diferentes publicaciones, pero de acuerdo a lo que presentaron en el ENAR, este es el gen actualmente más asociado con el acné, ¿ok? Hay otros genes que están aquí que se han descrito también, que pueden tener participación en el acné, pero a veces hay que leer muy bien qué es falso. Aquí no era cuál era verdadero, sino qué es falso con respecto a la hidradenitis supurativa. Entonces, todos los otros ítems son en realidad verdaderos. ¿Okay? Es verdadero que el gen afectado es CAR15, que predomina en clima tropical y caluroso, que los más afectados pues son de 20 a 30 años y que tiene un predominio de 3 a 1% en mujeres. Todo eso es verdadero. Entonces, el único falso es el del porcentaje de la genética involucrada. ¿Ok? Si tienen alguna duda, a medida, aunque creo que las dudas son más en las preguntas clínicas, pero si tienen alguna duda a medida que vayamos avanzando, pues me avisan. ¿Cuál no es? Aquí también es una pregunta en negativo. ¿Cuál no es un subtipo clínico de rosácea? Entonces, recuerden que hay una variante de rosácea ocular y que de hecho por eso los pacientes que tienen rosácea siempre tenemos que enviarlos al oftalmólogo. La parte dermatológica la vemos los dermatólogos o en su caso los médicos generales, pero la parte ocular pues tiene que verla un oftalmólogo. Entonces, todo paciente con diagnóstico de rosácea debe ser enviado al oftalmólogo. Luego, si es una variante la eritematotelangiectásica y la papuloescamosa. Permítanme otra vez que hay alguien va a ingresar. Ok. Luego, en relación a las preguntas clínicas, dice la pregunta 4. Paciente femenina de 31 años de edad viene a consulta porque observa roja su piel. A la exploración física tiene un eritema centrofacial persistente, telangiectasia y sensibilidad bueno, aquí está mal redactado, dice a la piel, pero es en la piel. Y la pregunta es, ¿qué se observa en la imagen histológica y cuál es su diagnóstico presuntivo? Entonces, si ven aquí la imagen histológica, estos son linfocitos. Entonces, tiene un infiltrado inflamatorio perivascular y también perianexial, porque estos son los anexos.
Y entonces está tanto alrededor de los vasos como alrededor de los anexos. No hay más detalles aquí. Yo les podría decir que también, por ejemplo, hay una colágena Vete ahí afuera, enrosada. Todo voy. eso no se describe aquí Vete abajo, afuera, allá afuera. pero son características de la rosácea. En la rosácea vemos esta colágena que es muy roja, ¿no? Comparada con la colágena normal, que es más bien rosita, como está aquí arriba. Esta colágena muy, muy roja se puede ver en la rosácea, y algunos vasos dilatados, no solo con infiltrado perivascular, sino también dilatación. Y bueno, en la clínica, la verdad es que la clínica sola, no es suficiente para hacer un diagnóstico, pero aquí tenemos que ver también la edad de la paciente. Hubiera sido importante que nos dieran la raza, aunque se ve que es una persona blanca, miren el color de los ojos, y recuerden que la rosácea se ve más en pacientes que son de origen nórdico, ¿no? En México la vemos también en personas no tan blancas porque somos una población mestiza, ¿no? Pero generalmente la vemos en personas de fototipo 1, 2 o 3, ¿no? Nunca van a ver una rosácea en un moreno, moreno muy, muy fuerte, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a orientar el diagnóstico. Entonces aquí había un error de hecho en el examen, y estaba esta como la correcta, pero la correcta es vasos sanguíneos dilatados, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba acá, y rosácea sería el diagnóstico. Pero bueno, había otros cambios que también son sugestivos de rosácea. Luego, perdón, me fui muy abajo. Luego la pregunta 5. Si ustedes lo ven, la clínica habla por sí solo. Esto es una neonatal, miren la cara, se ve que es un bebé, una facie redonda. Acuérdense que los niños generalmente son cachetones, no tiene desarrollada todavía la nariz, que eso se da a partir, bueno, empieza desde los 2 años, pero se desarrolla completamente incluso hasta la adolescencia, ¿no? La quijada, toda esta fase, pues, nos dicen que es un bebé, y aquí también está descrito, ¿no? En la clínica dice: paciente masculino de 2 meses y medio de edad, de raza caucásica, sin antecedentes de importancia, llega a consulta hematológica. La madre refiere que le comenzaron a salir puntos en el rostro. A la exploración física se observan comedones en las mejillas, que es la imagen, y según la patología, bueno, esta era la pregunta, según la patología seleccione la respuesta correcta, ¿no? Entonces, pues la patología no se le están preguntando, pero ustedes tienen que saber que es una neonatal, ¿no? Y aquí algunos pusieron, por ejemplo, que las lesiones aparecen a las 2 semanas de vida, y me reclamaban que esa era la correcta, o que al menos debía valérselas. No, porque si decimos a las 2 semanas sería que es solo a las 2 semanas, y no, dice, si ustedes leen la descripción de la patología, dice en las primeras semanas, o sea, no solo en la semana 2, puede aparecer en la semana 1 o en la 3 o en la 4. ¿Okay? Entonces aquí la respuesta correcta era: lo característico de la patología son los comedones, ¿ok? Bueno, y el acné neonatal no tiene pústulas, ¿eh? Que aquí también había alguien que me decía: no, pero es que lo característico es que hay papulopústulas. En el acné juvenil o en el acné vulgar sí hay comedones y hay pápulas y hay pústulas. En los neonatos generalmente no hay pústulas, ¿ok? Hay comedones. Ok. La pregunta 6. Paciente femenina de 30 años de edad que vive en una zona costera llega a consulta refiriendo dolor y lesiones en las axilas y en la ingle. A la exploración física se observan nódulos, abscesos profundos y dolorosos, así como fístulas con contenido purulento. Se les realiza una histología y se observa apocrinitis, infiltrado mixto de neutrófilos y linfocitos. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta patología? Entonces, aquí la verdad es que las chicas que me ayudaron a hacer el examen se los pusieron bien fácil, porque les están dando todo del libro, la clínica, y ni siquiera les están pidiendo que ustedes interpreten la histología, les están diciendo incluso qué hay en la histología. Entonces, bueno, la clínica habla por sí sola. Fíjense, vean esta retracción, vean los abscesos, ¿no? Esta persona tiene tanto en axilas como en ingles, que es más raro en ingles, pero se puede ver. Y aquí tenemos una glándula apócrina con infiltrado, esto es infiltrado inflamatorio, ¿no?
que es lo que se llama apoacrinitis, o sea, una infiltración. ¿Cómo se tratan estas? Con isotretinoína y antibiótico tópico. Se pueden tratar también con antibiótico vía oral, ¿no? Pero lo más efectivo para estas pacientes es esta combinación que se dio en clase. Si ustedes lo revisan en pues en las guías van a encontrar que se puede dar antibiótico vía oral. Ahora, se los dijimos ahí, nunca puedes mezclar antibiótico vía oral con isotretinoína porque produce síndrome de hipertensión intracraneana. Entonces, por eso esta opción no es correcta. ¿Ok? Y, a ver, dice que hay personas, perdónenme que siguen entrando. Dice que hay sala de espera, pero... Ok, ¿están todos, ya ingresaron todos? ¿Sí me escuchan todos bien? Chicos, por favor, contéstenme para saber que sí. Okay. Bueno, regreso a la... ¿Y ven la pantalla? ¿Ven la pantalla del examen bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, ¿dudas acá en esta pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, sigo con la siguiente. Bueno, ¿cuál es la lesión característica del pénfigo vulgar? Esta es muy fácil, ¿no? Recuérdense que en el pénfigo vulgar las ampollas son flácidas. Aquí dice solo ampollas, pero si ustedes tienen una opción que dice ampollas flácidas, pues no puede ser ampollas solamente, ¿no? Ampollas y vesículas, no. Vemos vesículas, por ejemplo, en el pénfigo paraneoplásico, sí podemos ver vesículas. Bulas no, bulas y pápulas no hay ninguna enfermedad en realidad. Bulas, que es sinónimo de ampollas también, si aquí dijera bulas flácidas, sí, pero bulas y pápulas no. Ampollas y costras, pueden verse ampollas y costras sobre todo en el pénfigo, pero en el pénfigo vegetante. ¿Okay? En el pénfigo vulgar pues predominan las ampollas flácidas y las escoriaciones o las exulceraciones. Y bueno, las ampollas tensas pues son características pero del pénfigoide ampolloso, no del pénfigo. ¿Ok? ¿Cuál es la fisiopatología del pénfigo? Pues recuerden, si recuerdan la clase que si mal no recuerdo la dio, hoy creo que esa la dio Estefanía. Se les explicó todos los componentes de la membrana, las uniones entre los queratinocitos y la membrana basal. Entonces el pénfigo es una enfermedad que el problema está en la unión entre los queratinocitos y en esta unión hay unas proteínas que se llaman desmogleínas. Aquí está en inglés desmogleins, pero en español sería desmogleínas, le falta una A. Y son estas, la 1 y la 3, las que se ven afectadas y eso produce pues la pérdida de adhesión de los queratinocitos. El signo característico pues es el signo de Nikolsky y que esto es parte también de las preguntas de pénfigo vulgar y es la inducción o la formación de ampollas mediante presión mecánica al borde de una ampolla o de la piel normal. O sea, aquí tenemos la ampolla y si nosotros presionamos en la piel circundante, entonces va a producir que se haga una ampolla ahí también con una presión muy leve. ¿Okay? Eso es el signo de Nikolsky. Bueno, esta es una pregunta también sobre pénfigo. Fíjense cómo aquí tenemos las lesiones en mucosa oral. En mucosa oral raramente van a ver las ampollas por el traumatismo. Siempre vamos a ver son exulceraciones. Y las biopsias para que nos den el diagnóstico no se pueden hacer sobre la lesión. Se hacen en la zona periférica, digamos acá o acá. Y entonces vamos a ver, aquí se ve claramente la formación de una ampolla intraepidérmica porque está dentro de la epidermis, esto es dermis, ¿ok? Y suprabasal porque queda aquí la membrana basal y en la inmunofluorescencia pues se ve el clásico patrón en panal de abejas, ¿no?
Entonces aquí la pregunta tiene toda una descripción, pero con la clínica, la histología y la inmunofluorescencia, pues no hay duda que aquí la respuesta es un pénfigo vulgar. No es pénfigoide ampolloso porque la ampolla está por arriba de la membrana basal, y si fuera pénfigoide, entonces tendríamos aquí en la inmunofluorescencia un patrón lineal y no un patrón en panal de abeja. El eritema multiforme, si bien la clínica pudiera confundirles, aunque el eritema multiforme afecta más mucosa bucal y afecta piel más que mucosa oral, pues la histología y la inmunofluorescencia les dan la diferencia, ¿no? Igual con el pénfigoide, la dermatitis acantolítica transitoria pues es completamente diferente, y como el nombre lo dice, es dermatitis, no afecta mucosa, ¿ok? Y bueno, el pénfigoide de la membrana mucosa, que es muy raro, también aquí pues la histología y la inmunofluorescencia hacen el diagnóstico diferencial. En la siguiente pregunta, pues tenemos el diagnóstico principal diferencial del pénfigo vulgar. Se les puso hasta en el orden que se presentan, ¿eh? Es mucho más frecuente el pénfigo vulgar que el pénfigoide ampolloso. Además, las edades son diferentes de presentación, y aquí se los están poniendo. El pénfigoide es más frecuente en adultos mayores. Bueno, aquí se los pusieron muy viejito, hasta de 91 años. Y tiene otras complicaciones y toma también medicamentos. Recuerden que el pénfigoide puede estar asociado a medicamentos. Puede o no, no siempre, pero bueno, se ve en personas mayores y con... anterior, que tenía un patrón en panal de abejas, pues nos dan el diagnóstico diferencial. ¿Okay? Algunas farmacodermias podrían producir lesiones semejantes, pero frecuentemente las farmacodermias no van a tener ampollas densas, ¿no? Es muy raro que una farmacodermia pues, produzca ampollas. El pénfigo vulgar, pues ya lo vimos, tiene ampollas flácidas, y el patrón de la inmunofluorescencia es en panal de abeja, ¿ok? Y el pénfigoide de las membranas mucosas, pues estos son lesiones en piel, no aplica, ¿no? Ok. Aquí, la pregunta era, ¿cuál es la teoría que mejor explica la fisiopatología del vitíligo? Pues fíjense que cuando yo estudié derma, la teoría que predominaba era la autoinmune. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha abogado más por la teoría de convergencia, donde lo que se sostiene es que pues hay tanto participación del sistema inmune como de otros factores que producen o culminan en la producción del vitíligo, ¿no? Ok. En esta, decía, se caracteriza por aparición de máculas eritematosas que progresan a máculas hiperpigmentadas con descamación fina. Entonces tienen el vitiligo, pues no, para empezar, el vitiligo nunca empieza con máculas eritematosas, siempre es, más bien, son lesiones acrómicas. Además no son hipopigmentadas, sino acrómicas, o sea, tienen una pérdida total del color. El melasma, pues, es por el contrario hiperpigmentación. La dermatitis cenicienta, como el nombre lo dice, da un color cenizo, ¿ok? Y casi nunca tiene escama, y cuando la tiene, pues es muy fina. Y el albinismo, pues es una condición genética, entonces no aparece. Entonces, de todas estas opciones, pues era la pitiriasis alba. Indica si la siguiente oración es falsa o verdadera, y dice: las personas con albinismo oculocutáneo tienen un mayor riesgo de sufrir cáncer de piel de aparición temprana. Eso se mencionó en la clase. Recuerden que las personas con albinismo oculocutáneo no producen melanina, y por tanto, y la melanina es el principal factor que nos protege de las radiaciones UVB y UVA que recibimos del sol. Entonces, estas personas, al carecer de esa protección natural, pues sí tienen un riesgo mayor de sufrir de cáncer, y generalmente tienen cáncer de piel a edades tempranas. ¿Ok? Luego,
Bueno, vamos a ver la clínica primero, que es lo que deberían ustedes. Siempre que tengan exámenes de este tipo, hay que mirar primero al paciente y después leer el enunciado, ¿no? Entonces aquí se ve muy claro, fíjense cómo hay unas máculas hipercrómicas que predominan precisamente en esta zona, en la zona de exposición solar. Aquí vean la región cigomática, las mejillas e incluso un poco en labio superior. Entonces nos dice que es una paciente femenina de 38 años que acude a consulta por referir manchas oscuras en la cara con múltiples tratamientos sin mejoría y a la exploración física se observó dermatosis que afecta la cabeza. Bueno, ahí les da la descripción, pero en realidad es muy evidente con la fotografía. Y bueno, con las opciones que tienen aquí, ya comentamos la dermatitis cenicienta. La hiperpigmentación postinflamatoria puede aparecer en cualquier parte y generalmente, pues para que podamos hablar de una hiperpigmentación postinflamatoria, el paciente tiene que referir que tuvo un proceso inflamatorio. Cuando sucede, por ejemplo, cuando se queman, cuando tienen un accidente y les cae agua caliente, o cuando tuvieron un eritema fijo pigmentado, o no sé, por ejemplo, acné. Pacientes que tienen acné después pueden tener hiperpigmentación. Pacientes que hacen dermatitis de contacto, o sea, tiene que haber algún antecedente que aquí no nos lo están dando en la historia clínica para que pensemos en eso. La melanosis por fricción se observa principalmente en la espalda. Son estas personas que se tallan, que tienen segundo marido y estropajo, esponja, y se tallan con mucha fuerza y pues no es la ubicación, no es la cara el lugar, aunque pueden llegar a verse en la cara, pero generalmente cuando están en cara pues están en la frente, como que se tallan en todas partes. Y el líquen plano pigmentado, pues las características del líquen, recuerden que son las 5P, pápulas purpúricas, pigmentadas, poliédricas, y se me olvida otra, pero esas son básicamente, ¿no? Entonces esta persona no tiene ni pápulas, pues está pigmentada, pero no hay pápulas, y no son purpúricas ni poliédricas, ¿no? Entonces tampoco es un líquen. Luego, alguno de los compañeros discutía que esta era, ya no me acuerdo, él decía también si pitiriasis alba u otra cosa, pero bueno, les acabo de explicar en la pregunta anterior de pitiriasis alba cuáles son las características, ¿no? En la pitiriasis alba no hay acromia total, que sí aquí tenemos una acromia total. Además les están mostrando las pantorrillas, digamos, esta región pretibial. Recuerden que el vitiligo tiene fenómeno de Kottner igual que la psoriasis. ¿Qué es eso? Que donde hay traumatismo tiene más frecuencia de aparecer. Entonces, esta zona es una zona que frecuentemente nos golpeamos y es una zona, por eso ahí está el hueso, porque recibe muchos golpes, tanto pequeños que a veces no les damos importancia, como fuertes. Entonces eso, para empezar, que sean máculas acrómicas, no hipocrómicas. El que no tienen escamas, aquí no se ve nada de escama, y el que están en una zona de traumatismo, pues apoya el vitiligo. Luego, ¿qué nos están mostrando aquí? Esta no es cualquier histología, esto es una histológica especial. Es un Fontana Masson seguramente para ver melanocitos, y se ve que aunque está el melanocito, fíjense, esto que está aquí en rosa es el melanocito, no hay suficiente producción de melanina. La melanina en los queratinocitos, recuerden que el melanocito produce la melanina, pero a través de las dendritas se disemina entre los queratinocitos y debería haber en toda esta zona melanina que no la hay. Y bueno, luego en la luz de Gould, esto es para diferenciar de micosis o de, por ejemplo, no pitiriasis alba, sino, se me fue ahorita, denme un segundo. Se me fue. Bueno, esa otra enfermedad que pitiriasis versicolor. Para eso se hace la luz de Gould
En vitiligo, cuando hay sospecha, yo veo esto y clínicamente ni tendría que hacer histología ni luz de Gutt porque la clínica es muy sugestiva de vitiligo, pero bueno, es cuando hay duda de si estamos viendo una infección por hongos, por ejemplo, cuando son lesiones en espalda y dudamos si es una pitiriasis versicolon en vez de un vitiligo, pues se puede hacer la luz de Gutt y entonces aquí, si fuera pitiriasis versicolon, veríamos una fluorescencia verde y no hay fluorescencia verde, se ve completamente azul. Entonces, tanto la histología como la fluorescencia pues apoyan el diagnóstico de vitiligo. Tienen como diferenciales albinismos, ya lo comentamos, el albinismo es genético y la acromia sería completa, no solo en esta región. Y la dermatitis facticia, pues generalmente los pacientes con dermatitis facticia van a tener no solo cambios en la pigmentación, sino úlceras, costras, cicatrices, ¿no? Entonces tampoco aplica. Entonces aquí el diagnóstico correcto era vitiligo. Bueno, aquí tenemos un caso de albinismo oculocutáneo que está clarísimo, fíjense en la piel, y la historia clínica ahí les da todo un cuento del caso, ¿no? Pero que está de libro. Realmente las preguntas las muchachas se las hicieron muy, muy fáciles porque les dieron todos los datos para hacer el diagnóstico y vemos a la paciente y es clarísimo. Fíjense cómo el pelo, esta no es una persona güera, que dijéramos, es que es muy güera, ¿no? Que es fototipo 1, no. ¿Por qué? Porque incluso los pacientes fototipo 1 tienen pigmento en el cabello. O sea, aunque sea muy claro, sería amarillo claro, pero no, esto es blanco completamente, es acrómico. Igual la piel, ¿no? Y aquí no se ve porque están cubiertos los ojos, pero se los describen en la historia, fíjense cómo dice, y los ojos son celestes rojizos. ¿Por qué son rojizos? Porque permiten visualizar incluso los vasos sanguíneos oculares. Entonces, con todo eso, pues el diagnóstico es el albinismo oculocutáneo, todo lo demás, pues no. El síndrome de Netterton, aquí se lo pusieron nada más como distractor, porque este es un síndrome que es cambios y daños solo en el pelo, ¿ok? Y pues la pitiriasis alba ya la mencionamos. Y el síndrome de Waardenburg es un síndrome muy, muy raro que también puede tener cambios, sobre todo en el pelo. Ok, luego, aquí empiezan ahora sí las psicodermatosis. Entonces les pregunto, según la clasificación de la psicodermatosis, selecciona cuál opción no corresponde a la clasificación, ¿no? Y la clasificación en realidad incluye pues básicamente los trastornos psiquiátricos primarios y los secundarios. Entonces aquí estos terciarios no corresponden a la clasificación, ¿no? Ok. Y luego, ¿cuál es el morfi y el signo de Dravet? Son signos que se ven en otra cosa. Aquí la caja de cerillos pues se refiere a que estos pacientes siempre llegan, no necesariamente con una caja de cerillos, pero llegan mostrando, recuerden que lo vimos en el delirio de parasitosis, lo que según ellos son los parásitos, ¿no? Que en realidad pues es nada más que escamas dérmicas y productos de rascado, y los muestran, es una cosa asquerosa y siempre los traen en alguna caja. A mí me ha tocado que llegan en toppers de plástico y ahí con generalmente traen como también Kleenex o cosas que te muestran Kleenex sucios y muestran y dicen, mire, ahí está el parásito, ¿no? Entonces, bueno, esa era la respuesta correcta. Luego, la onicofagia es el resultado de la repetición de una manifestación no deseada en la frecuencia de la práctica. A ver, la onicofagia es el resultado de la repetición de una manifestación no deseada, que en la frecuencia de la práctica puede instalarse pasando el ámbito inconsciente de comerse las uñas y está clasificada como fluido psicógeno y disestesia. Pues esa es falsa porque además está súper confusa la redacción. Recuerden que la onicofagia no es más que el hábito de comerse las uñas. ¿Okay? Onico es uña y fagia es digestión. ¿Okay? Disfagia, problemas en la digestión.
por ejemplo. Entonces aquí onicofagia es el comerse las uñas. A eso se refería. Todo este rollo que pusieron ahí, pues es falso. Ok. Luego, aquí hay un caso de tricotilomanía que está también bastante característico. A lo mejor si lo vemos así, a primera impresión, pues el diagnóstico diferencial aquí pudiera ser tiña, ¿no? O alopecia areata, pero clínicamente ya nos empieza a orientar a que no es ninguna de estas. ¿Por qué? Porque si fuera tiña tendríamos que ver escama y además las lesiones, acuérdense que son redondeadas, porque es como el crecimiento de la colonia fúngica. Así como crecen en medio de cultivo, si alguna vez han visto un medio, crecen de manera centrífuga, o sea, del centro hacia la periferia. Y también lo hacen así in vivo. Entonces, en el caso de tiñas tenemos lesiones redondeadas, a veces son únicas en tiña tricofítica o múltiples en la tiña microspórica, pero van a ser redondeadas. Y en la alopecia areata, y en la tiña vamos a tener, además de estas lesiones que son bastante redondeadas, vamos a tener escamas. Entonces aquí la lesión no es redondeada, al contrario, es bizarra. Miren cómo tiene aquí como puntas, ¿no? O sea, es una forma bizarra, extraña. Luego, no hay escama, ¿ok? Y para la alopecia areata, curiosamente las lesiones también tienden a ser redondeadas, pero ahí vamos a ver, en vez de escama vemos edema, hay brillo. Entonces aquí pudieran confundirse a lo mejor en la clínica y decir, bueno, aquí hay brillo. Sin embargo, la forma abigarrada, bizarra, sugiere más la tricotilomanía. Y cuando nos vamos a la dermatoscopía o tricoscopía, vemos el signo característico que se describe, fíjense, son estos pelos cortos. ¿Por qué? Porque cuando se jalan rompen el pelo, ¿no? Entonces hay pelos largos normales y pelos más cortos en esta forma característica. Y en la histología, pues aquí les mostraron un folículo que está sano en realidad, que nada más que está el cabello pues quebrado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en la tricotilomanía. Si fuera una tiña, pues tendríamos que ver aquí a los hongos infiltrando el folículo, ¿no? Y si fuera una alopecia areata, pues veríamos alrededor del folículo el infiltrado inflamatorio por linfocitos, ¿ok? Aquí tienen también alopecia frontal fibrosante, pues no es la clínica, es más en mujeres, que además parece un chico muy joven. La alopecia frontal fibrosante, como el nombre lo dice, afecta más la región frontal y la temporal, y hay un signo de retracción o de la muñeca, porque la línea del pelo, en vez de estar aquí, se vendría hacia acá, la línea de implantación del pelo. ¿Ok? Bueno, este es un caso claramente de una psicodermatosis. Fíjense la diferencia en esta zona, que es la misma del caso del vitíligo. Lo que les decía, en la psicodermatosis lo que vamos a ver son lesiones, ¿no? Podemos ver eritema, aquí hay incluso pápulas, porque cuando las lesiones se hacen crónicas puede haber estos datos como de liquenificación. Y bueno, aquí hay una forma muy bizarra, fíjense lo perfecto, lo redondo de esto, ¿no? Y cómo hay lesiones en diferentes estadios, lesiones más recientes, lesiones ya en estado de lesiones que francamente pues parecen quemaduras, ¿no? Entonces, y aquí te decía, en esta, además decía, era seleccione la opción incorrecta para esta patología, ¿no? Entonces, como respondió su compañera, la opción incorrecta es que predomina en hombres, sabemos que predomina en mujeres. Dice, ¿cuáles eran las correctas? Pues puede estar asociado a TOT, tricotilomanía y onicofagia, que son otras psicodermatosis, sí. Se diagnostica según los criterios del DSM-5, que son los actuales, sí. Se debe excluir causas de prurito primarias para el tratamiento. Esto es en general para la psicodermatosis, son diagnósticos de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que primero
hay que revisar pues que no haya una patología real de base, aunque en casos como esto es una chica que se ve que la están quemando, difícilmente un paciente se hace esto a sí mismo, aunque hay casos ya en personas más bien con esquizofrenia que pueden hacerlo, pero normalmente esto también aquí hay que descartar maltrato. Recuerden que cuando vemos estos casos que son quemaduras o lesiones así, hay que ver que no se las esté infligiendo un tercero también, ¿no? Y bueno, dice, para el prurito se podrá dar hidroxicina, eso es cierto y lo vimos en la clase, se menciona. Ok, aquí, este caso, ok, este también es una dermatitis facticia. Fíjense en las lesiones, aunque son menos evidentes, ¿no? Pero esto no lo podemos asociar con ninguna patología. Entonces aquí les están preguntando el tratamiento y les están dando pues todos los la orientación para que ustedes piensen en dermatitis facticia y pues la opción correcta aquí es un ambiente seguro, terapia y más centralina. Aquí la compañera puso la terapia y la centralina, pero recuerden que sobre todo cuando son niños muy pequeños hay que hacer una evaluación completa, no se puede solo evaluar al paciente, sino que hay que evaluar el entorno familiar. Entonces por eso la respuesta correcta era esta. El ambiente seguro, la terapia y la central. Okay. Ok, aquí ya empezamos con las preguntas de cáncer de piel y esta es la pregunta sobre melanoma. Están preguntando cuál es la regla del ABCD. Dice una serie de criterios que pueden ayudar a distinguir un lunar normal de una lesión cancerígena, cuyos criterios son, bueno, la A que corresponde a simetría, la B de borde, la C de color, la D del diámetro y la E de evolución. ¿Okay? Si la lesión es reciente, si es antigua, si ha cambiado, si ha crecido, si antes no daba comezón y ahora da comezón. Estos son los parámetros que se usa en la memotecnia. Entonces, recuerden que pues la lesión normal va a ser simétrica, mientras que la lesión anormal es asimétrica. Los bordes en una lesión benigna van a ser regulares, mientras que en la lesión maligna son irregulares. El color es uniforme en una lesión benigna, mientras que en una lesión maligna hay cambios en la coloración. Puede haber varios colores y puede haber figuras, incluso hojas de arce y otras cosas. El diámetro consideramos lesiones menores a 5 milímetros en general buenas, mientras que lesiones mayores de 5 a 6 milímetros pues llaman la atención, y la evolución, lo que les decía, si da comezón, si ha crecido, si ha cambiado de color, ¿no? Ok, aquí dice, se caracteriza por lesiones pediculadas de color rosa, rojo o blanco en un tallo estrecho. Esto es sobre los tumores benignos y aquí la correcta era los acrocordones. Neurofibromas pueden parecerse clínicamente, pero son mucho más, aunque son pediculados, también son más gruesos y no siempre son pediculados, también pueden ser planos, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta era acrocordones. Los nevos pues son pigmentados, el dermatofibroma es rosa pero no es pediculado y la verruga vulgar es verrucosa, como el nombre lo dice. ¿Okay? Bueno, luego tumor vascular benigno en la piel o las membranas, que se caracteriza por un crecimiento rápido, una superficie friable que sangra profusamente después de un traumatismo menor. Eso es característico del granuloma piógeno y tienen otros diagnósticos aquí diferenciales, pero por ejemplo el sarcoma de Kaposi pues se da en pacientes VIH positivos y es violáceo. El tumor digital, bueno, es completamente inespecífico, ¿no? Porque un tumor digital puede ser cualquier cosa, no. Puede haber un granuloma piógeno que sea digital, pero no todos los tumores digitales son granulomas piógenos.
El mucosele pues es un quiste de las mucosas y el hemangioma, si bien es un tumor vascular, es un tumor de la infancia que normalmente no sangra, ¿eh? Solo algunos que son de crecimiento muy rápido. Ok. Estos sí son neurofibromas, fíjense cómo los hay algunos pediculados, pero lo que les decía, este por ejemplo es más bien plano, ¿no? Y bueno, son múltiples. Entonces con esta imagen y con la historia, normalmente no se diagnostican tan grandes, se diagnostican en la infancia, pero pues aquí la respuesta por clínica rápidamente es la neurofibromatosis tipo 1. Okay. Bueno, aquí hay un caso de granuloma piógeno, con las características que ya vimos, ¿no? Este es un granuloma piógeno de las mucosas y que lo dejaron crecer mucho, el paciente no buscó atención y fíjense cómo está incluso moviendo la dentadura y aquí se ve pues el aumento de los vasos, ¿no? Una gran cantidad de vasos. Okay. Bueno, esta era bastante difícil, su compañera las tiene bien, pero se los mencionó Ale en la clase y aquí está, se señala. La clínica no es tan evidente, la foto que les están mostrando, pero la descripción que les dan y la frecuencia, ¿no? Evidentemente no es un granuloma piógeno, anteriormente ya tenían ese caso, ¿no? El tumor glómico duele muchísimo y se da por debajo de la uña, ¿no? Pero lo característico es eso, es el dolor. La melanoniquia pues es una línea longitudinal que aquí no se ve y el quiste epidermoide pues no lo vamos a ver en las uñas porque es un quiste de glándulas sebáceas y nunca lo van a ver en esta zona, ¿no? Bueno, esta era muy fácil. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de piel asociados a exposición solar crónica y excesiva? Y son los tres principales cánceres cutáneos, que es el vasocelular, el espinocelular y el melanoma. Aquí le están preguntando con otro nombre, vasolioma es sinónimo de carcinoma vasocelular, ¿ok? O bastaloide también se llama, y es el cáncer más común de la piel. De los cánceres que dan metástasis de los cutáneos, pues la respuesta es el melanoma, ahí no hay duda. El carcinoma espinocelular o epitelioma también, raramente dan metástasis. En orden de frecuencia, el melanoma es el más frecuente, en segundo lugar el carcinoma espinocelular y en tercer lugar el vasocelular. Las queratosis actínicas pues son lesiones premalignas, ni siquiera son cáncer, y la cromoblastomicosis pues la vimos en el primer módulo, que es una infección por hongos, tampoco pues da metástasis porque ni siquiera es un cáncer. Ok. Y bueno, fíjense, estas lesiones que yo espero que ustedes las estén viendo en una computadora grande y no en el celular. Miren cómo se ve aquí esta lesión blanquecina y estas áreas de eritema, ¿ok? Esto blanco se llama también leucoplaquia, ¿ok? Pero esto es sugestivo ya de una lesión premaligna o incluso de cáncer, ¿no? Entonces, tenían como opciones carcinoma epidermoide in situ, queratosis actínica atrófica, queratosis actínica hipertrófica y queratosis actínica liquenoide, ¿ok? Clínicamente, esto solo podría ser un carcinoma epidermoide in situ o una queratosis actínica liquenoide, ¿no? Porque hay cierta liquenificación. Pero tienen que irse también uno un poco a la historia con la edad del paciente, dónde radica, ¿no? Y las características que estamos viendo y el tiempo de evolución. Entonces el tiempo de evolución es corto. Con eso y con la leucoplaquia, que son estas lesiones blanquecinas, pues pensamos
en un carcinoma epidermoide in situ. Sin embargo, aquí pudiera incluso ser un carcinoma epidermoide ya bien montado, que sería la opción 1. Sin embargo, pues hay que tener la histología, que en este caso no la proporcionaron, pero estamos viendo que no hay lesión en la parte superior y que no hay tanto edema tampoco del labio, y el tiempo de evolución, bueno, con eso pensamos que puede ser in situ. Pero les digo, aquí habría que ver la histología, ¿no? Sin embargo, pues de acuerdo a probabilidades, esa es la opción más probable. Bueno, aquí esta es una clínica que no es tan sugestiva, es de esos casos que son difíciles, por la clínica solo no lo podríamos diagnosticar. Aquí podría ser una hiperplasia sebácea, un carcinoma sebáceo o un carcinoma vasocelular. Pero la histología nos está dando este patrón en cordones. Fíjense cómo se ven los cordones de células basaloides, ¿ok? Y la fibrosis, esto es tejido fibrótico, que se ve acá, en el centro. Entonces, con este patrón que es muy característico, pues el diagnóstico es un carcinoma vasocelular fibroepitelial. Aquí todas las opciones que les dieron fue de vasocelular. Sin embargo, clínicamente esta lesión, si yo le hago una biopsia, la podría mandar como carcinoma sebáceo o como hiperplasia sebácea, y ya con la histología pues vemos que es un carcinoma vasocelular fibroepitelial. Ok. Aquí les están poniendo una dermatoscopía característica de melanoma. Fíjense lo que les decía cuando veíamos la pregunta anterior, el ABC del melanoma. Con algunos dermatoscopios traen también una regla. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo esta es una lesión mucho mayor a 5 milímetros. Aquí sería del 0 al 5 y esta lesión sobrepasa incluso los 10 milímetros, ¿no? Aquí se continúa y acá también. Si vemos, seguimos el ABC del melanoma, pues es una lesión asimétrica, no es simétrica. Los bordes son irregulares y además están mal definidos, o sea, se ve que continúa el proceso de crecimiento de esta lesión. El color tiene varios tonos, tiene una zona aquí muy hiperpigmentada, incluso violácea, y tiene estas zonas de diferentes tonalidades. Entonces ya hablamos de la simetría, los bordes, el color, el diámetro, que les decía es mayor a 10. Y además aquí en la historia, pues dice en la evolución, ella menciona que ese lunar fue creciendo con el tiempo. ¿Ok? Entonces la pregunta era, la imagen muestra la dermatoscopía de la lesión. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Entonces, pues, con esta dermatoscopía y con esa historia de la paciente, pues es obvio que es un melanoma y el tratamiento de melanoma es la extirpación más un margen de 2 centímetros, ¿ok? Recuerden que el margen de 1 centímetro es para el carcinoma epidermoide y de 0.5 para el carcinoma vasocelular. Y bueno, aquí hay otras opciones que obviamente un melanoma nunca lo van a dejar en observación. El interferón se puede usar, se usó un tiempo, ya no se está usando, se usó un tiempo para para melanoma metastásico, pero ya hay otras opciones que funcionan mejor, hay biológicos, y el imiquimod solo lo usamos en casos de carcinoma vasocelular muy, muy pequeño y a lo mejor en pacientes muy grandes, un paciente de 90 años que tiene un carcinoma vasocelular milimétrico, lo podemos tratar con imiquimod. Pero cualquier persona que pueda tolerar la cirugía, es mejor cirugía para cualquiera de los cánceres, ¿no? Ok.
Bueno, luego tienen aquí unas preguntas sobre dermatitis seborreica y dice con qué se relaciona la etiología y que la respuesta correcta pues es con malacesia. Recuerden que cándida pues nos da candidiasis. La dermatitis seborreica está asociada a VIH, pero no es su etiología el VIH, ¿ok? En los pacientes con VIH se ve más exacerbada, las lesiones son muy llamativas, como vamos a ver, hay un caso más adelante. Estafilococos, pues no, esto nos puede dar impétigo o nos puede dar síndrome estafilocócico de la piel escaldada, pero no dermatitis seborreica. Estreptococo igual es causante de impétigo, pero no de dermatitis seborreica. Ok. Luego dice, es cierto de la dermatitis seborreica y lo cierto es que se ve más, como les decía, en pacientes VIH positivos, también pacientes que tienen Parkinson o accidentes cerebrovasculares. Y esto es porque disminuye la higiene y entonces al disminuir la higiene pues aumenta el crecimiento de malacesia. ¿Okay? Bueno, luego aquí les está preguntando una característica clínica diferencial de dermatitis seborreica de la cara y otras dermatitis y eritemas, ¿no? La verdad que no sé por qué aquí sale como que está mal, pero realmente esta pregunta pues, es correcta, ¿no? Afecta más los pliegues nasolabiales y se encuentra, no, es por esto, y se encuentra en la zona central de la cara. Eso es lo que no está bien. Ok, la dermatitis seborreica, si bien puede afectar los pliegues, eso no es lo más característico. Hay otras cosas que pueden afectar los pliegues, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta era que afecta con más frecuencia cejas, los párpados y las mejillas. Puede afectar también surco nasolabial, sí es cierto, pero no es lo más frecuente y no es lo que les va a permitir diferenciarla de otras dermatitis, ¿ok? Que afectan la cara. Entonces, la distribución ahí es lo que los puede ayudar. Luego, este es un caso de dermatitis seborreica del lactante. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Les describen el caso por la edad, los días de haber nacido, fíjense, está del libro, o sea, presenta costra gruesa de contenido oleoso, de color blanco amarillento, con fisuras y base eritematosa. O sea, eso es lo característico. La foto también es muy evidente y entonces el diagnóstico pues era una dermatitis seborreica del lactante. Ahí no hay problema. Y este fue un caso donde algunos tuvieron dudas, por qué la respuesta correcta no era solo dermatitis seborreica. Lo que les decía, estas dermatitis seborreicas del pliegue no son las más frecuentes, en realidad son más frecuentes en cejas, ¿ok? Y en esta zona de las mejillas, párpados y en esta zona de las mejillas. Pero esta dermatitis seborreica que vemos tan exacerbada, ¿no? Con tanto eritema, eso lo vemos en pacientes VIH positivos. En los pacientes normales se ve un eritema mucho más leve y una descamación también fina, más leve, ¿no? Entonces, cuando aquí les preguntan cuál es el diagnóstico más probable, okay, aquí sí es lo correcto, dermatitis seborreica y VIH. ¿Por qué? Porque no van a ver estas dermatitis tan exacerbadas en un paciente que no tenga VIH, ¿ok? Ok. Bueno, aquí por clínica, fíjense que estas lesiones redondeadas con borde eritematoso y discreta escama, ¿no? Aquí, si viéramos solo la clínica, pues habría que pensar en tiñas versus dermatitis seborreica, ¿ok? A mí honestamente me hubiera gustado que en esta pregunta les incluyeran un examen directo o una histología, porque con la clínica sola es difícil de diferenciar, ¿ok? Sin embargo,
las opciones que tienen aquí, la descripción. Fíjense, ¿qué los orienta a que es dermatitis seborreica? Dice, en el cuero cabelludo con prurito moderado, ¿no? Una tiña les da un prurito intenso, no da un prurito moderado. Y aquí les están dando otra clave. Dice, se encuentra una placa eritematosa asociada a seborrea en región occipital. ¿Ok? Entonces, con esto, y de acuerdo a la etiología, que aquí ustedes la tienen que suponer, no se las están preguntando, pero les están preguntando el tratamiento. Si pensáramos en tiña, de todas maneras, el tratamiento a seguir no sería el itraconazol oral, sería tópico, ¿no? Porque son muy pocas lesiones, que no es opción, no se las dejaron como opción. Entonces, con esto, con toda la clínica, la descripción que les están dando y las opciones, pues son opciones para dermatitis seborreica, ¿no? Y sería aquí emolientes, corticoides tópicos de baja potencia y azoles, pero tópicos, no tomados. ¿Okay? Y aquí tienen una lesión similar, pero fíjense cómo es una placa más gruesa, mucho más gruesa que la anterior. No tiene el centro limpio, sino es una placa completa y con mayor eritema y escama. Entonces, esta clínicamente, aparte de lo que les comenta, bueno, y aparte les están colocando también estas lesiones de las uñas, ¿no? Fíjense cómo hay paroniquia también, no solo hay cambios en las uñas, sino que hay paroniquia. Permítanme un momentito. Bueno, solo les muestra una placa, pero es característica de psoriasis y eso aunado a la lesión de todas las uñas. Nos ayuda también a diferenciar cuando, aquí no es lo que les están preguntando, pero si les preguntaran solo con las uñas y diagnósticos diferenciales con micosis, normalmente los hongos no afectan, a menos que sea un paciente también con VIH o con otra causa de inmunosupresión, no van a afectar las 10 uñas, ¿ok? Entonces, afecciones de las 10 uñas las vemos en psoriasis y en líquen plano. Y bueno, esta es otra pregunta que les generó confusión a algunos que pusieron psoriasis en placa. Aquí, si bien ya la clínica nos está sugiriendo el diagnóstico, porque esta afección tan llamativa y con esta pérdida y este edema de las manos, generalmente no lo vemos en la psoriasis en placa, ¿no? Y fíjense como aquí en la uña incluso se ve cierto pus. Lo que les da el diagnóstico aquí es la histología. Aquí hay claramente una pústula. Fíjense el acúmulo de neutrófilos, cómo está. Todos estos son neutrófilos, ¿okay? Y algunos linfocitos. Entonces, esta imagen histológica es característica de la psoriasis pustulosa, que era la opción correcta aquí, ¿ok? Psoriasis pustulosa y artritis psoriásica. ¿Por qué artritis? Miren el dedo, miren ese edema tan importante. Este paciente ya tiene incluso seguramente pérdida de la movilidad de esas manos, ¿okay? Entonces, esa es la respuesta correcta y la clave está en la histología. Bueno, y la psoriasis en gotas, que eran otras opciones que tenían acá, son lesiones mucho más pequeñas. Cuando hablamos de psoriasis en gotas no vamos a ver estas placas grandes. Permítame. Bueno. Sí, eres de Huelva. Ok, chicos. Bueno, esta es otra variante que es la psoriasis invertida. Aquí los diagnósticos diferenciales serían el intertrigo candidiósico y recuerden que en el intertrigo, que lo vimos en el primer parcial, siempre tenemos puntos satélites, entonces aquí no hay satélites. Luego en el intertrigo hay más eczema, incluso más si es por bacterias, que también puede haber intertrigo por bacterias, pero fíjense cómo aquí se alcanza a ver la escama, ¿no? Y hay un engrosamiento. Entonces, eso nos sugiere la psoriasis, sin embargo, el diagnóstico lo da
la histología, ¿no? El engrosamiento de la epidermis, el ensanchamiento de los vasos interpapilares, estos vasos sanguíneos que están entre las papilas dérmicas, ¿no? Y el infiltrado, fíjense cómo hay un infiltrado inflamatorio aquí por linfocitos y mayor dilatación de los vasos sanguíneos, ¿ok? Bueno, y hay paraqueratosis también. Este estrato córneo tampoco es normal, tiene células ahí atrapadas y eso es lo que se llama paraqueratosis. Entonces, con eso, pues el diagnóstico es una psoriasis invertida. Ok. Bueno, luego les pide describir las lesiones características de la psoriasis vulgar, que está muy fácil y lo hemos platicado, son estas placas eritematosas bien delimitadas y con escamas blanco plateadas, como esta que tenemos acá atrás. Esta es una lesión característica de psoriasis, ¿no? El fenómeno de Kottner, que está asociado a psoriasis y que ya todos lo deben saber. Y bueno, ahí les pusieron otros signos para diferenciar. Ok. Luego, es cierto acerca del tratamiento de la psoriasis con fotoquimioterapia que se utiliza pues en moderada a grave. Aquí dice las incorrectas, dice se utiliza luz UVB de banda ancha, no. Row one, que quiere decir banda angosta. En casos leves nunca utilizamos fototerapia. En casos moderados se puede usar, pero no es la primera opción, ¿no? Y tienen ustedes esta otra aquí, que es la correcta. Y no se utiliza como tratamiento de psoriasis, pues eso es incorrecto. Es una buena opción en psoriasis, sobre todo que están muy extendidas, psoriasis eritrodérmicas o en pacientes con psoriasis severa. Este caso, fíjense lo que les decía, a diferencia de la otra alopecia que tienen anteriormente, como la alopecia areata también tiene estas zonas redondeadas, no vemos escama, al contrario se ve edema. Esto, claro, no lo podemos tocar la foto, pero si lo tocaran se siente como pachoncito, ¿no? No hay pelos en medio de la lesión como si lo vemos en la tricotilomanía y no hay escama periférica ni central, ni hay eritemas prácticamente. Aquí hay un poco de eritema, pero no es lo más frecuente. Esta sería la lesión característica, ¿no? Entonces, con eso, además les están dando aquí en la historia algunos datos. Recuerden que la alopecia areata puede tener un componente hereditario, entonces aquí les están diciendo que tiene un familiar de primer grado con el mismo cuadro, ¿no? Aquí les están dando un caso de alopecia androgenética y les están dando todos los detalles, la edad, el adelgazamiento difuso y bueno, el diagnóstico más probable. Luego aquí sí tenemos una alopecia frontal fibrosante, si no recuerdo, mal no recuerdo, no, esto es una... Ok, aquí les están diciendo pues la edad de la paciente, ¿no? Tuvo COVID. Recuerden que ahorita se vio mucho con el COVID, o sea, el efluvio telógeno puede estar asociado a muchas enfermedades, pero hoy en día con lo que más frecuente lo vemos es en pacientes que tuvieron COVID. Entonces, casi el 80% de los pacientes que tuvieron COVID tienen algún grado de efluvio telógeno. Unos más, unos menos, muchos no consultan, pero sí hay muchos también que consultan, ¿no? Entonces, vean cómo se ve aquí el pelo, este pelo adelgazado en relación al que está más atrás, ¿no? Y el antecedente. Entonces, con eso, pues es un efluvio telógeno. Es cierto sobre el folículo piloso. Bueno, la verdad, a mí no me gustó cómo la redactaron las chicas. Yo hubiera preferido que les pusieran las fases completas y no así las 3 fases y la exógena, pero finalmente, si consideramos que hay anágeno, catágeno, telógeno y la fase exógena, pues esta sería
la correcta, ¿no? Pero la redacción no es de mis favoritas, se me hace que es una pregunta que confunde. Ok. Bueno, aquí nos están preguntando en cuanto a las hormonas y la alopecia androgenética. Y bueno, la en realidad es dehidroepitestosterona, es la hormona que más se asocia. ¿Okay? Esto sobre todo en hombres, recuerden que por eso tenemos tratamientos como el finasteride, que es precisamente un bloqueador de la 5-alfa redutasa, que es la hormona que participa en la producción de la dihidrotestosterona, ¿no? Entonces, los estrógenos no, la progesterona no, al contrario, estos son hormonas que favorecen el crecimiento del pelo y por eso vemos en las mujeres que llegan a la menopausia que hay una pérdida de pelo porque dejan de producir todas estas hormonas. La prolactina pues es una hormona que no tiene nada que ver con la alopecia androgenética, ¿no? Ok. Luego dice la 54, el tratamiento de minoxidil recomendado según su mayor efectividad y menores efectos adversos es la administración tópica. Recuerden que el minoxidil se descubrió o se produjo inicialmente como un tratamiento para la hipertensión arterial. Y que es cuando se los daban a los pacientes con hipertensión que además tenían calvicie, pues vieron que les salía el pelo y entonces los pacientes estaban muy contentos. Pero sigue siendo un producto que tiene un efecto sobre la presión arterial si se da por vía oral. Por eso preferimos la administración tópica cuando se da solo por pérdida de cabello. Se puede administrar por vía oral en personas, como les decía, que además de alopecia tengan hipertensión arterial, pero entonces tienen que cambiar su manejo de medicamento, ¿ok? Bueno, aunque la imagen no está tan nítida, pero es claro, fíjense estas lesiones como se ven francamente tumorales, ¿no? Entonces esto es un linfoma cutáneo o micosis fungoide, que es el tipo de linfoma cutáneo más frecuente. Okay. Bueno, y aquí les preguntan, de acuerdo a la clasificación de la OMS y a esta otra de la EORC, cuáles son los dos linfomas con mayor prevalencia, y se los acabo de decir, la micosis fungoide y en segundo lugar los linfomas CD30 positivos. ¿Ok? Y aquí tenemos un caso de una lesión. Fíjense cómo se ve también diferente, que pudiera ser diagnóstico diferencial de alopecia, pero esta es una lesión francamente infiltrativa. Y si ustedes lo tocan, esto a diferencia de las lesiones de la alopecia que les decía, se van a sentir pachoncita, esto se va a sentir firme, duro, ¿no? Y bueno, en la histología vemos claramente un infiltrado, pero masivo, exagerado y folicotrópico, o sea que se va alrededor de los folículos y que los destruye, no solo que va alrededor de los folículos, sino que lo está destruyendo, se lo está consumiendo por completo, ¿no? Y obviamente, pues en estos casos hay que hacer además inmunohistoquímica para ver el tipo de linfoma, pero con esta clínica y esta histología pues tenemos una micosis fungoide foliculotrópica porque tiene predilección por el folículo piloso. ¿Okay? Bueno, este es un síndrome de César y claramente una eritrodermia, ¿verdad? Les dan ahí diferentes datos que nos orientan, como que hay linfadenopatía, que hay mucho prurito y que hay también onicodistrofia, ¿no? Y fíjense, aquí les están dando linfadenopatía generalizada, ¿ok? Aparte les dicen, la biopsia se encontraron linfocitos T neoplásicos en más del 5% y un recuento mayor de 1000 células por milímetro cúbico. Entonces, con eso el diagnóstico es de linfoma, pero específicamente, miren, aquí la histología, que esto no es una histología, en realidad esto es una gota gruesa o un examen de médula ósea seguramente, vamos a tener esta imagen característica, ¿no? Donde tenemos estos linfocitos y estas células aumentadas de tamaño, ¿no? Entonces con esto pues es un síndrome de César.
Bueno, luego nos vamos a los temas de metástasis cutáneas y entonces cuáles son los tumores metastásicos de presentación cutánea más frecuentes y están asociados pues también a los tumores que son más frecuentes en general, ¿no? Obviamente si el tumor tiene una incidencia mayor, pues también será ese el que con mayor frecuencia va a dar metástasis. Entonces, el tumor de mama y el melanoma son los que dan más metástasis. El tumor de mama en general, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, aquí si hablamos de mujeres y hombres, el de mama. Si hablamos solo de mujeres, pues el de mama. Y si les hubieran preguntado solo en hombres, el tumor que da más metástasis es el gástrico en hombres, el gástrico son gástrico, testículo y próstata los que dan más metástasis. Ok. Bueno, y aquí está un caso precisamente de un tumor intraabdominal, ¿no? Los tumores intraabdominales pueden dar estas lesiones umbilicales y son características. Cuando ustedes vean una lesión como esta en ombligo en un paciente adulto, tienen que pensar necesariamente en un tumor intraabdominal. E incluso si lo ven en niños, hay tumores raros, pero hay algunos tumores de riñón que se pueden ver en edad pediátrica y pueden dar también estas metástasis. Y ya, esa es la última, por fin. Ok, ¿alguna duda, chicos, de las preguntas que revisamos?